a seguir con el programa, ¿verdad? Queremos también escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Así es de que yo le voy a dar el tiempo a un gran hombre, un gran varón de Dios, mi pastor, a quien amo con todo el corazón, de quien aprendí mucho y todavía sigo aprendiendo, porque no lo hemos alcanzado todo. Como dijo el apóstol Pablo, seguimos hacia la meta, ¿verdad? Que es un día poder verle cara a cara. Yo quiero verle cara a cara. Así es de que con ustedes yo dejo al pastor Héctor Silva. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Te bendiga, hermano pastor. Es una bendición una vez más estar con ustedes. Te bendiga, hermano Nacho, y a todo el grupo Amor y Humildad con nosotros en la celebración de cumpleaños de mi esposa. Nos gozamos mucho como en esta hora no hemos gozado. Angélica, bendiciones. A todas las madres, muchas felicidades. Para ser sinceros, amado hermano, usted es su madre 365 días al año. Y este día que le damos muy poquito. Pero de perder un día, ¿verdad? Algo es algo, dice por ahí. No, pero verdaderamente se merece más, muchísimo más de lo que usted hace. Estoy agradecido con nuestro hermano Polo por esta invitación, por el hermano pastor que siempre nos da una presentación, hermano, que digo, ay, cómo. Pero bueno, es el amor de nuestro hermano, ¿verdad? Y de toda la familia Flores. Reciban saludos de la iglesia Jesucristo el Salvador, de mi esposa, que no pudo estar presente. Tenía todas las intenciones de estar en esta hora, pero Dios sabe por qué. Hemos tenido mucha actividad. A una hermana que tenía en este día, bueno, el día de mañana su hija cumple años y decidió celebrarla hoy, y por eso entonces ha habido mucho trabajo, pero es una bendición estar con ustedes. Me gozo con ver a muchos de ustedes que están y perseveran. Es algo muy maravilloso, hermano. Algunos los conozco por nombre, algunos no, pero no quiero que nadie se sienta aludido. Y bendiciones a todos, y especialmente a las madres en esta hora. Vamos póngase sobre sus pies, yo ya estoy puesto de pie, y vamos a hablar un poquito de la palabra, unos 30 minutos, hermano, porque sabe una cosa, se nos enfría la comida, no se crea. Y pasé por ahí y sentí olor y dije, esto va a estar bueno, ¿verdad? Porque va a estar primeramente el Señor, el segundo el grupo Amor y Humildad, y tercero la comida. No podemos vivir sin comida, ¿verdad? Es una bendición. Invito a abrir las escrituras, amado hermano, en el segundo libro de Samuel. Yo creo que usted conoce este pasaje bíblico, lo conoce mucho. Yo conozco al hermano pastor, conozco al hermano Polo, y sé su mensaje, su predicación. Yo creo que solamente vamos a un poquito hablar y dar un poquito de extensión de lo que ustedes ya han escuchado. Siempre digo, como pastor, nuestro mensaje pastoral es un poquito más diferente que el mensaje de un evangelista, de un predicador, de un misionero. Nosotros, cuando Dios nos da un tema, hermano, no nos podemos desligar de la doctrina, y uno quisiera que hacerlo un poquito. Yo le digo al hermano Polo, ¿usted con qué facilidad hace un mensaje evangelístico? Y yo no puedo, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y en esta hora va a ser un poquito paciencia, me va a tener paciencia, porque voy a hablar un poquito de doctrina, pero vamos a adentrarnos en una mujer. Como Día de las Madres, quiero que vaya ahí al segundo libro de Samuel, y el capítulo 21. Cuando usted lo tenga, me dice amén, y yo le doy el versículo. ¿Ya lo encontró? Amén. Quiero que vaya conmigo entonces al versículo el segundo libro de Samuel, el capítulo 21, al versículo 9. Luego quiero que te leo desde el 8. Solo lo voy a leer el 8, después vamos a leer el contexto. Ya tiene el segundo libro de Samuel. Por lo general nosotros decimos primera Samuel, pero lo correcto es segundo libro. Y hay segundo libro. Y segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 8. Vamos a ver la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay mucha alegría y mucho gozo en esta noche. No sé usted si lo siente, pero yo lo siento de una manera bonita. Será por los globos, no sé por qué. No, es por el Espíritu Santo. No sé qué. El versículo 8 dice la palabra del Señor:
Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Este es otro Mefiboset, hermano, no va a creer que aquel es el que quedó lisiado, este es otro. Dice, era muy común en los nombres que es repetitivos como hoy, ¿verdad? ¿Cómo se llama? José. ¿Cuántos José hay aquí presentes? Bastante, ¿verdad? Así también existían en aquel tiempo, Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, dice, las cuales ella había tenido de Adiel, hijo de Bersalaí, Meholatita. Versículo 9. Y los entregó en mano de los gabonitas. ¿Y ellos qué hicieron con ellos? Los ahorcaron. Los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Cierre sus preciosos ojos. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, le damos gracias por este privilegio, por darme la oportunidad de compartir palabra con este bello y precioso pueblo. Y específicamente, Señor, con las madres que están presentes, pero sabemos que tu palabra, Señor Padre glorioso, es para todos. Pero, Padre Santo, el enfoque que en esta hora me ha permitido traer, que, Señor, usted sea honrando siempre a estas siervas. Gracias le damos por la palabra y por lo que ha puesto en mi corazón. Que pueda fluir con toda libertad, te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, para la edificación de este bello pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su respectivo lugar. ¿Quién era Rispa? ¿Quién era Mical? ¿Quiénes eran estos 7 varones que ahorcaron? ¿Y por qué los ahorcaron? ¿Por qué los ahorcaron a ellos? Yo creo que tal vez usted ha escuchado alguna enseñanza, alguna predicación de esto. Pero solamente voy a hablar un poquito del contexto. Había un problema en el pueblo de Israel. Había 3 años que tenían ellos de sequía. Y en aquellos tiempos, muchas veces por las situaciones, amados, que se vivía, era atribuido a alguna situación como en esto, la sequía, la hambruna, a cierto mal que la persona o el pueblo había hecho. En el capítulo 21, versículo 1, le voy a parafrasear, se lo voy a resumir todo esto. Pasó, amado hermano, que entonces David mira esta situación. Y yo creo que la mayor parte de nosotros tenemos la versión Reina Valera 1960. Dice que él consultó a Jehová. El original dice que él fue enfrente. Él se presentó. Dice su faz, su cara se presentó. Entonces hay muchas opiniones acerca de esto. Por eso le digo que los pastores no nos podemos desligar de la doctrina. Pero esto es para que ustedes tengan como una información. Algunos piensan que entonces fue con el Urín a consultar, pero el original no dice eso. Dice que él fue frente al Señor, de cara a cara al Señor, de rodillas se postró y le dijo: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta situación tan adversa? ¿Qué está pasando? Hay sequía, hay hambruna. Y había un pueblo que estaba entre medio del pueblo de Israel, y el Señor le revela por qué estaba pasando esta situación. Y va David y le dice a los gabaonitas, este pueblo, amado hermano, ahorita le hablo un poquito de ellos. Los gabaonitas, Saúl había tratado de exterminarlos, pero había una alianza, había un juramento que se había hecho, y esto lo había hecho Josué. En el capítulo 9 de Jueces, usted puede encontrar eso. Usted, como buen escudriñador de la Escritura, va a ir a leer esto que le voy a resumir. Los gabaonitas miraron cuando el pueblo de Israel entra al Canaán, va exterminando, va tomando todo lo que el Señor le da, y esto utiliza una astucia. Usted se va a acordar en este momento. Yo sé que también he escuchado mensajes y enseñanzas de esto. Estos se disfrazan y mandan unos embajadores. Llevan pan viejo, llevan ropa vieja, y ellos le dicen a Josué: venimos de lejos y queremos hacer alianza. Y Josué es conmovido, y por eso se llama la astucia de los gabaonitas. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento dice: los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de Dios. Imagínense Josué, un hombre de Dios, hermano, que todo el mundo, ¿quién no se sabe Josué 1:9?
Toda la iglesia, o sea, hay unas iglesias que la tienen hasta de entrada o de salida cuando se despiden. Un hombre de Dios, un hombre que tomó, un hombre que miró situación adversa y se humilló delante de la presencia del Señor. Y este hombre es engañado por los gabaonitas. No venían de lejos, eran vecinos. Entonces ellos amados, le engañan a Josué y le dicen: nosotros venimos de lejos, mira cuando tomamos este pan, está cada calientito, esta ropa, esto, aquello. Y entonces viene Josué y los perdona y hace alianza con ellos. Pero se dan cuenta que eran vecinos. Y al darse cuenta que eran vecinos, dice: ahora comamos, el Señor me ha dicho que extermine a todos ellos. Bueno, ya había hecho la alianza, ya le había perdonado la vida, entonces ¿sabe qué? El Señor dice que les exponga un castigo por el engaño. Y a ustedes de ahora en adelante van a ser los leñadores y los aguadores para traer leña y agua a la casa de Dios. Y ahí vivieron los gabaonitas en medio del pueblo de Israel. Eran habitantes de Canaán. Ellos venían de raíces amorreas. Y ahí se quedan. Pero cuando entra Saúl al reinado, Saúl quiere exterminarlos y lo busca y quiere exterminarlos, dice mentirosos, y quiere exterminarlos, y por eso en este capítulo 21 está pasando esta situación. Y le dice Saúl: ¿qué podemos hacer para que nos bendiga? Porque estaban pasando esta situación y dijeron: bueno, no queremos pasar esta situación, no queremos seguir pasando esta situación. Y ellos le dicen: no queremos oro, no queremos plata, no queremos dinero, no queremos nada. Queremos descendientes de Saúl, ese hombre que trató de exterminarlos. Queremos 7 varones. Y buscan y encuentran entonces de Rispa 2 hijos, y de Mical, la hija de Saúl, nieto de Saúl, estos 5. Son 7. ¿Quién era Rispa? Rispa era concubina de Saúl. O sea, era un amante, en hebreo significa amante. Y era la amante. A ella presenta estos 2 hijos. Pero no, quiero que note algo. 5 hijos de la esposa, 5 hijos, dice Mical. O sea, ¿dónde estaba Mical cuando sucede esto? Miren lo que va a hacer esta mujer. Esta mujer entonces le entrega a sus 2 hijos. O sea, Saúl perdona a Mefiboset el lisiado, pero había otro Mefiboset que era hijo de Rispa, y a ese se lo entregan a los gabonitas juntamente con su otro hermano y los 5 hijos de Mical, o sea, nietos de Saúl. Se los entregan entonces a los gabonitas, y ellos saben lo que hacen: ahorcarlos. Los ahorcan. Miren, en aquel tiempo, cuando pasaba una situación, lo que se hacían ellos para que, no sé si ustedes, bueno, yo sé que la mayor parte de los que están aquí son American City, ¿verdad que sí? No soy de la migración. Pero lo que venimos de nuestros pueblos, de nuestros ranchos, de nuestros cantones, como usted le llame, hay culturas, hay costumbres que se mueven en nuestros lugares de origen. Y la gente hay veces que dice: bueno, ¿qué está pasando esta situación? ¿Por qué pasa esto? Y tienen tantos tabúes que se mueven. Entonces esto pasaba. ¿Sabe lo que hicieron ellos cuando ahorcaron? Bueno, la palabra del Señor dice ahorcar. ¿Cómo los ahorcaron? ¿Vivos o ya estaban muertos? ¿Y por qué cree que le digo esto? ¿Serían tan crueles si de ahorcarlos vivos? ¿O los ahorcaron después de matarlos? Por eso les dije muertos. Pero bueno, mire cómo es la Biblia, los hermosos secretos de la Biblia. Dice la palabra del Señor, amado hermano, que a Saúl y a sus hijos, los filisteos, los quemaron. ¿Verdad que así dice? Aquí va a hablar un poquito de eso, pero no lo vamos a tocar. Los quemaron. Pero ¿qué pasa, amado hermano? Cuando David va a buscar, dice que trae los huesos. Pero cuando quema a una persona, ¿qué queda? Y entonces, ¿por qué dice la Biblia que trajeron los huesos? ¿Por qué dice la Biblia eso? Lo dice. Usted ha escuchado mensajes, por ejemplo, y si quisiera hacer una pregunta y no traje regalo, pero sí, ahí se lo mando, hermano. No se lo trae.
¿Cuántos hijos tenía Isaí? Bueno, se lo voy a poner diferente. ¿Cuántos hermanos tenía David? ¿Cuántos tenía? 12 hermanos. Primera Samuel capítulo 16. En Primera Samuel capítulo 16, en el versículo 10 dice una cantidad. Le voy a dar oportunidad para que lo busque, para que me conteste, para que se gane la mitad del regalo. De perder la bolsa, ¿verdad? Que se puede utilizar. Primera Samuel capítulo 16, versículo 10 dice: ¿cuántos hijos ahí Isaí le presentó a Samuel? Le dice una cantidad y después llega David. Entonces, con David, ¿cuántos son? 8. Y si yo le digo que no, y usted me dice que sí con la Biblia, y yo le digo que no son 8, y usted me va a decir: hermano, pero la Biblia aquí está diciendo que son 7 porque presentó, y con David son 8, pues vaya conmigo a Primera de Crónicas. Capítulo 2 de Primera de Crónicas. Versículo 13, ¿me lo puede leer alguien? Del 13 al 15, ¿qué dice ahí? Yo sé que estos son veloces, pero con la Biblia, no con el dedo. Ya que con el dedo son súper veloces, ¿verdad? En las tabletas, Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 13 al 15, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Del 13 al 15, ¿cuántos dicen que son ahí? La hermana Olga es rápida, siempre ha sido así. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo a Aminadab, Simea, el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto José, el séptimo David. Y porque dicen que son 7, entonces ahí ya diremos 8. ¿A quién le creemos? ¿Cuántos ahí lo dice? ¿El que era el séptimo? David. Y en Primera Samuel dice que dice, presentó 7 y que dijo, ¿hay más? Sí, allá está otro. Entonces, 7 más 1. 8. Son buenos matemáticos. 8, y aquí son 7. Entonces, ¿quién le creemos? La Biblia no se contradice, ¿no? Hay una explicación para eso. Pero se la dejo de tarea. Cuando venga al estudio con el hermano pastor, lo comprometimos. Dígame la respuesta de esto. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo trajimos para que sea de bendición, hermano, no para que me tenga, después me meta problemas. Pero mire, así es la Biblia. Entonces, cuando dice aquí lo ahorcaron, no los ahorcaron vivos, los mataron. Esto no podía ser así. Primero los mataron y después los colgaron. Ese es el original, así dice. Nosotros tenemos versión Reina Valera, otros tienen Cipriano de Valera, Casidoro de Reina, y así, la versión hay un montón de versiones, no hay traducción viviente, y hay de tantas versiones hoy en día, pero el original dice que los mataron primero y después los colgaron, porque esto era que los ponían así, hermano, para que entonces los dioses, el que había enviado el mal, lo mirara y ellos los ofrecieran como ofrenda. Lo ofrecieran como ofrenda. Entonces eso es lo que dice el original. ¿Y qué pasa? Cuando Rispa mira esto, amado hermano, mire lo que va a hacer. Mira en el versículo 10. Primeramente le voy a volver a leer el 9. Dice: y los entregó en mano de los gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte, una parte alta, y ahí tiene su nombre ese monte, delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, el comenzar la siega de la cebada. ¿Qué mes era el mes donde empezaba la siega de la cebada en el pueblo de Israel? ¿Qué mes era? El mes de Nisan, dice. Cuando empezaba la siega, era otro mes. Ahora representa en el calendario que nosotros usamos, que es el gregoriano, el mes de abril. En el mes de abril los mataron. Miren el versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos. Ella miró que estaban ahí expuestos. Vamos a poner así, para hacer un poquito popular, una alfombra sobre una roca. Se sentó ahí, hermano, desde que empezó la siega, desde abril hasta, ¿qué dice? Hasta que llovió. Otra tarea que usted le va a preguntar a su pastor: ¿cuándo llovió? ¿Qué mes era ese? ¿Cuándo terminaba la siega?
Mire, ¿por qué hizo esto ella? Dice el versículo 10, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave se posase sobre ellos, ni de día, ni fieras del campo de noche. El amor de una madre. A esto el pueblo de Israel le da un nombre, le dice la bondad de Rispa. Pero yo pregunto, ¿dónde estaba Mical? Fueron 5 hijos de ella. Y esta mujer, Rispa, fueron solamente 2. ¿Dónde está la otra madre? Bueno, no vamos a hablar de esa madre. Vamos a hablar de Rispa hoy. Denme unos 10 minutos más. Alguien dice, también hay madre es natural. ¿Verdad que así dice el dicho? Yo me enredo mucho, hermano, con las palabras. Entiéndame, 64 años ya trae la cuarta edad. Hermano, el tercera edad que existe, ¿verdad? Y me enredo mucho con estas palabras. Pero mire, hermano, siempre me pregunto, ¿dónde estaba esa otra madre? Esta madre hizo eso. ¿Por cuántos meses la hizo? ¿Sabe hasta que terminó la siega? ¿Sabe cuál era el mes cuando terminaba la siega? Ayúdenme a contar. Octubre. ¿Cuántos meses estuvo ahí? Abril, empieza la siega. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. ¿Cuántos meses estuvo? 7 meses. 7 meses esa mujer sentada ahí. Y esta mujer, hermano, cuando las aves venían, estaba ahí. Cuando las fieras venían por la noche, estaba ahí. Era una madre, ¿cómo le llaman? 24/7. Es lo que es usted, hermano. Es lo que es usted. No vamos a hablar de aquella, olvídense de Mical. Vamos a centrarnos en Rispa. ¿Qué significa Rispa? ¿Ha escuchado en el Nuevo Testamento usted una palabra que dice ascuas de fuego? Esto significa en hebreo. Era una piedra que se calentaba al rojo vivo y se metía, hermano, los sistemas que se utilizaban para hornear el pan. Entonces esta mujer, el nombre que se le da, era una mujer ferviente, fervorosa. Esos son ustedes. Mujeres, amadas, hermanos y hermanos, varones y jóvenes, que Dios las ha capacitado, como decía nuestro hermano pastor, con algo más diferente que nosotros los varones. Le voy a contar una anécdota. Yo sé que usted va a estar muy de acuerdo conmigo. Y esto lo pasó en la iglesia. Estábamos conversando. El local donde estábamos anterior era igual a este lugar. Y estábamos conversando. Y a un lado de la iglesia había un poco de yarda. Y ahí se van a jugar los niños. De repente, amor hermano, alguien gritó. Y la madre dijo, ¿qué le hicieron a mi hijo? Yo no reconocí el llanto de ese niño, pero ella sí lo reconoció. Y lo primero que dice la madre, ¿qué le hicieron? ¿No qué hizo? Porque hay niños que tiran la piedra y esconden la mano, ¿verdad? ¿Verdad que hay niños que así son? ¿No eran ustedes esos? Porque dentro de la iglesia a veces se mueven unos problemáticos escondidas, hermano, que son los que están picándole las costillas al pastor, pero usan a otros. Ya te fijaste, ya miraste, y la junta, y esto, ya me salía el tema, hermano, déjeme rezar. Sí, hay gente que así es. Y esta madre, hermano, reconoció al otro lado el llanto de su hijo y sale corriendo, hermano. Y en verdad el niño estaba llorando. Y yo digo, ¿qué pasó si yo no escuché nada? Todo lo que estamos adentro, yo no escuché nada tampoco. Pero esta madre sí lo escuchó. Y ese es lo que Dios les ha dotado a ustedes. Bueno, como varones, siendo sinceros, ¿cuánto tiempo hubiéramos aguantado nosotros en esa situación? ¿Cuántos meses estuvo ahí? 7 meses. No se preocupe, yo creo que tengo un poquito de voz para poder, ¿cómo se llama? Para que me escuche. ¿Sí me escucha? Sí, se apagó, hermano, creo que se pueda dormir el día. Gracias, hermano. Ahorita lo prendo. ¿Cuánto tiempo usted de varón aguantaría? Si a veces nuestras esposas, por algún motivo, hermano,
salen de casa, ya sea que se enferman y van al hospital. ¿Y qué dice uno de padre? Mamá, ayúdame con mis hijos. Cuando el niño empieza a llorar el niño, y uno no sabe que si es de hambre o es de algún dolor, y lo sacude, lo pone cabeza abajo, cabeza arriba, como decimos, le soba el estómago, le jala las orejas, ¿y qué hago? Desesperado. Por un día que la mamá, que su esposa no esté. Por un día. Yo sé que aquí hay varones anegados también, ¿verdad que sí? No levanten la mano. Pero una madre, amado hermano, está cocinando y está pendiente de su niño. Una madre está lavando y está pendiente de su niño. Una madre estaba en todo momento, en todo tiempo, vigilando a sus hijos. Por eso yo siempre me he preguntado, 7 veces que esta mujer Rispa aguantó. ¿Qué significan las aves, hermano? ¿Qué significan las aves? ¿Qué significa, hermano, las fieras? Quiere decir que esta mujer durante el día estaba ahí y durante la noche estaba ahí, guardando los cuerpos. Ya estaban muertos, se estaban descomponiendo, pero ella no se movía de ahí. Ella estaba ahí. Esta mujer, amado hermano, siempre que yo leo esto, y cuando usted se va a su casa, léalo más detenidamente, escudriñelo, y mire qué significan las aves, y qué significan las fieras. Es el trabajo que ustedes hacen. Como madres, ustedes hacen un trabajo tanto físico, pero sobre todo espiritual. Esto es lo que significa las aves y las fieras. Lo físico y lo espiritual. ¿Dónde se mueve la potestad? Dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. En los aires. En los aires. ¿Dónde, amado, dice el apóstol Pablo cuando habla a los corintios, amado, que él tuvo problemas? Dice que él tuvo problemas en la iglesia y le llama a aquellos problemáticos, yo sé que usted no lo es, le llama fieras. Así le llaman a los problemáticos, hermano. Yo sé que el pastor se lo dice, hey, hermano, fiera, no me haga tanto problema, así le dice, hermano. Es lo que dice el apóstol Pablo en Corintios. Hubo problemas con hombres fieras, dice ahí en Corintios, hermano. Es que en la iglesia hay de todo. Bueno, habemos de todo. Habemos de todo, hermano. Hay unos que son bendición, pero hay otros que somos problemas. Y bastante problema que da. Pero no vinieron ellos, ¿verdad? Qué bendición. Pero usted les pasa el mensaje, por favor. Esta mujer estaba allí haciendo esta doble función. Es la función que hace usted como madre. Tal vez nosotros no se lo valoramos, tal vez nosotros no se lo decimos, pero si Dios me trajo en esta hora para eso, amado hermano, quiero decirle que hay muchas mujeres, la que decía el hermano de los proverbios, que tienen estas características de esta mujer, que se esfuerzan, que se desvelan. Esta semana, el día de ayer, salió una hermana del hospital. Tiene su niño, amado hermano, nació con problemas de sus riñones desde que nació. 5 días cuando va al hospital, no nos había dicho bien hasta hoy, en esta mediodía oramos por él. 5 días en el hospital, día y noche ahí. Pero esta mujer salió del hospital y ¿sabe quién fue a la iglesia? Ella y el papá durmiendo porque estaba cansada. ¿Y la que estuvo en el hospital quién fue? Ella con su niño estaba en el hospital 24 horas. Esas mujeres rispadoras que representan ustedes, hermano, mujeres que a veces no las valoramos, pero ahí están en el anonimato. Mujeres, hermano, que se esfuerzan. Hermano, ahora ustedes no se esfuerzan por un muerto físico, sino que por un muerto espiritual. ¿Quién de los que están aquí presentes, madres, tiene un hijo que es inconverso? ¿Y qué dice la Escritura? Están muertos en sus delitos y pecados. Tal vez nosotros como varones nos olvidamos de ayunar y de orar por esos hijos, pero usted como madre se olvida de ellos. ¿Verdad que no? Y cuando se encuentra con alguien, le dice, hermano, ore por mis hijos. Se han apartado del Señor, no le sirven a Dios.
Son ustedes arispas de este siglo. Santo. Mujeres esforzadas que no le damos el valor que deberíamos de darle. Usted ha escuchado, y a mí me da vergüenza lo que voy a decir, lo voy a decir con toda vergüenza. Y es una realidad. En nuestras congregaciones son más mujeres que hombres. ¿Y saben quiénes son las más que ayudan? Pregúntenle a Jesucristo en su ministerio. ¿Quiénes eran las que estaban ahí? Mujeres. ¿Y los hombres? Pero hermano, déjeme. Yo soy el bigotón de la casa. Yo soy el que mando y si me equivoco vuelvo a mandar. Y a mí me da vergüenza por eso, hermano. Porque soy hombre y es mi deber ser punta. Porque la Biblia dice que el Señor no se llama a ser cabeza, no cola. Esta mujer, hermano, estuvo ahí todo este tiempo. Si usted me pregunta quién le llevó de comer, no sé. No sé quién le llevó de comer. Pero esto, si usted se va al original, va a encontrar que era un grupo que estaba con ella. No estaba sola. Ella era la que estaba arriba como madre. Hermanas, esas personas que estaban ahí, que también le traían alimento, que le traían un cobijo, que le traían lo que sea, representan el resto de la iglesia. Hermana, ustedes no están solas. Ustedes no están solas. El Señor está con ustedes. Pero también la iglesia. Que no le demos el valor en algunas ocasiones y decimos, es que esta hermana habla mucho. Es que esta hermana el mismo canto lo canta 30,000 veces. Y es la misma petición. Porque somos más para sobresaltar esas cosas negativas que las cosas positivas que tienen ustedes. Pero esa palabra ha venido para usted. Es una rispa que está ahí en la peña, porque esto llegó a oídos de David y David accionó. Lo que usted hace, tal vez nadie de nosotros como varones o líderes de una congregación podamos estar con usted, pero Dios está con usted. Dios ha escuchado su clamor, Dios la ha visto en esa peña, Dios la ha visto de rodillas por la madrugada, por la noche, orándole, clamando a Dios por sus hijos. Esta mujer ya no podía resucitar a sus hijos, ya no podía volver a la vida. Pero tanto era el amor de esta mujer, que los aves no la van a tocar. Las bestias, porque esta es la fiera, eso está hablando de fiera salvaje, no se lo van a comer. Con aquella vergüenza de ver a sus hijos colgados. ¿Sabe por qué? Por alguien que hizo algo. Saúl fue el que hizo eso, quiso exterminar a los gabaonitas cuando había una alianza de que no. Él quiso hacer algo, dicen los eruditos bíblicos y lo que he estudiado, que Saúl lo hizo por celo. Si engañaron a Josué, a mí no me van a engañar, y esto tienen que pagarlas porque tienen que pagarlas. Y Saúl quiso exterminarlos. Y esa madre sufrió el dolor por alguien que quiso tomar justicia en sus manos. Se olvidó de la alianza. Tal vez es una situación que vivimos. A veces no somos tan cuidadosos. Hablamos, criticamos, y nuestros hijos están ahí, pequeñitos, a veces jugando con un carrito, jugando con una pelota. Pero cuando hablamos y criticamos al pastor, a los líderes, al hermano de la iglesia, cuando vamos a la casa a tomarnos un café, cuando vamos a comernos una pupusa, una baleada, y alguien nos invitó, y estamos ahí, nuestros hijos están escuchando lo que nosotros hablamos de otro hermano. Especialmente de los pastores y de los líderes. Es que si lo hiciera de esta manera, y si lo hiciera de esta otra manera, y cuando yo arreglo a todo el mundo. No se arregla ellos, no, para que arreglen todo. Porque lo primero que hacen es hablar, o sea, no domar la lengua. Y sufren consecuencias. Ella estaba ahí, hermano, imagínense, por esos 7 meses llorando. ¿Por qué mis hijos murieron? Tal vez en su mentalidad, ahorcaron a mis hijos. ¿Por qué David tuvo que entregarlos? ¿Por qué tuvo que pagar las consecuencias de mis hijos que no debían nada? Pero ahí estaba. Esa mujer ahí estaba. Hasta que fue llevada la noticia a David. Y David entonces le trae paz. No solamente a sus hijos, sino que también a los hijos de los huesos de Saúl
Y yo me pregunto entonces, si le dejo esta tarea, ¿eran huesos? Porque cuando se quema un cuerpo, ¿qué es lo que queda? Ceniza. Entonces, ¿eran huesos o eran ceniza? Primera de Samuel dice el último capítulo, los últimos versículos dicen que lo quemaron hasta los huesos. Esta mujer, amado, no estaba ahí. Con esto quiero terminar. Yo sé que hay un programa que van a llamar a las mamás y van a orar por ellas. Pero yo quiero, no tal vez anticiparme al programa, pero yo quisiera orar por usted, mamá. Usted que es una rispa, usted que está ahí. Esto es lo que significa el nombre de ella, piedra ardiente. Usted que se mantenga viva esa esperanza, sí, que Dios tiene control. Sí, Señor, y Dios lo va a hacer, porque Él tiene control. Porque si usted es una sierva de Dios, y si usted dice yo pago el precio, Dios va a obrar en su vida. Amén, aleluya. Dios lo va a hacer. Yo quisiera orar por usted. Amén. Porque eso me ponía el Señor. Ora por esas rispas que están ahí en esa iglesia. Amén. Esas mujeres. Aleluya. Esas mujeres que han decidido no sentarse en una peña, sino que doblegar rodillas. Santo. Clamar delante de la presencia del Señor por sus hijos. Santo. Están muertos en sus delitos y pecados. Y no solamente, amado hermano, por hijos, porque hay esposos también inconversos. Y esas mujeres están aquí y vienen solas a la iglesia. E incluso a veces vienen acompañadas, batallando con su esposo. Porque cuando un hombre se aparta, hermano, que endurece su corazón. Lo endurece a tal grado, amado hermano, que solamente sirve para piedra de tropiezo. Pero esas mujeres dicen, yo voy a la casa de mi Dios. Porque yo tengo la fe y la esperanza que Dios va a tratar con mi esposo. Dios va a tratar con mis hijos. Y usted, hermana Rispa, Dios va a orar en su vida. Quisiera pasar a usted para que el Señor me permita orar por usted unos momentitos nada más. Después yo sé que los hermanos